En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un bullicio de gente que a simple vista no parecía mexicana, creaba una atmósfera tan cosmopolita que era difícil saber si uno se encontraba en México o en algún otro rincón del planeta. El corazón del aeropuerto latía con la energía de extranjeros llegados de todas partes del mundo. Entre la multitud, destacaba un número considerable de mujeres extranjeras. Se rumoreaba que, en países con escasez de hombres, las mujeres reservaban vuelos con meses de antelación para venir a México en busca de un esposo mexicano. La protagonista de nuestra historia de hoy había llegado precisamente para oponerse a una de estas bodas transnacionales. Sin embargo, tras poner un pie en tierra mexicana, su perspectiva daría un giro de 180 grados. De oponerse firmemente al matrimonio con un hombre mexicano, terminaría por establecerse en este país. Escuchemos su historia. Hola, mi nombre es Katia Koleshko. Soy gerente de un banco. Tengo 30 años y vengo de Minsk, Bielorrusia. La gente suele decir que soy demasiado optimista, pero no se equivocan al decir que también soy excesivamente realista. Desde que mi padre falleció hace 10 años, me he hecho cargo de mi madre y de mi hermana menor, que tiene una salud frágil. Siempre he elegido la responsabilidad sobre mis sueños, la estabilidad sobre la aventura. Cada decisión en mi vida ha sido por mi familia, y la historia que estoy a punto de contarles cambió mi existencia por completo. Por favor, escuchen con atención hasta el final. Los inviernos en Minsk siempre son largos. Una tarde, mientras trabajaba en el banco, miré por la ventana y vi la nieve caer suavemente. En la pantalla de mi ordenador apareció una notificación de videollamada. Era Arina. La sonrisa radiante de mi hermana menor siempre me alegraba el día, pero hoy brillaba con una luz especial. «Hermana, tengo algo muy importante que decirte», gritó Arina a través de la pantalla, visiblemente emocionada. Tomé un sorbo de café, sonreí y pregunté, «¿Qué es lo que te tiene tan emocionada? ¿Te ascendieron?» Arina guardó silencio por un momento, luego respiró hondo. «Me voy a casar, Santiago y yo hemos decidido casarnos». En ese instante, la taza de café se me resbaló de las manos y se derramó. Rápidamente, tomé unas servilletas para limpiar el desastre, mientras mis oídos no daban crédito a lo que acababa de escuchar. «¿Qué has dicho? ¿Casarte? Pero si apenas se conocen desde hace 8 meses». La mirada de Arina era firme. «Hermana, sé que parece poco tiempo, pero Santiago es el hombre más sincero y tierno que he conocido. Su familia me trata como a una hija». Mi mente era un torbellino. Mi hermana había ido a México como estudiante de intercambio hacía 3 años. Cuando terminó sus estudios y decidió quedarse a trabajar y vivir allí, lo acepté. Cuando me dijo que tenía novio, pensé que era solo un amorío juvenil, pero casarse ahora era demasiado pronto. «Arina, ¿no crees que te estás precipitando? ¿Cuánto lo conoces realmente? México y nuestra cultura son mundos aparte». La expresión de mi hermana cambió. «¿Todavía me ves como a una niña, hermana? La familia de Santiago es maravillosa. Me respetan de verdad e incluso me están ayudando a aprender español. Él es mucho más atento con su familia que los hombres en Bielorrusia y mucho más responsable». En mi cabeza apareció la imagen de mi amiga Masha. Masha se había casado con un italiano que conoció en un sitio de citas internacionales hacía 2 años. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Un viaje a Europa, una nueva vida en un país próspero, un sueño hecho realidad. Pero 6 meses después de la boda, se convirtió en otra persona. Su marido la maltrataba, tratándola como un trofeo exótico traído de Europa del Este. Hoy Masha sufre de depresión y sigue en tratamiento psiquiátrico. «Arina, ¿recuerdas la historia de Masha que te conté? ¿Recuerdas cuánto sufrió? El matrimonio transnacional puede ser mucho más arriesgado de lo que piensas». Mi hermana suspiró. «Hermana, no todas las parejas transnacionales terminan como Masha. Eso fue porque ese hombre era malo, pero Santiago es diferente. Y aquí en México, muchas mujeres bielorrusas viven felices». La inquietud en mi corazón se multiplicó. En Bielorrusia, el número de hombres en edad de casarse es significativamente menor que el de mujeres. Muchos hombres emigran en busca de trabajo, y de los que quedan, no pocos tienen problemas con el alcohol o el desempleo. En esta situación, las mujeres de Europa del Este como nosotras somos vistas a menudo como mercancías en el mercado matrimonial internacional. «Arina, por favor, piénsalo bien.
El matrimonio es una decisión que cambiará tu vida. ¿Estás segura de que Santiago es realmente un buen hombre? ¿De verdad puedes vivir en México para siempre? Los ojos de Arina se llenaron de lágrimas. Pensé que me entenderías. Siempre me has apoyado. ¿Por qué te opones a mi felicidad ahora? La tensión aumentó y la conversación se agrió. Yo creía que actuaba por el bien de mi hermana, pero Arina sentía que estaba tratando de controlar su vida. Arina, no intento controlarte, solo me preocupo por ti. ¿Cuántas mujeres he visto irse al extranjero en busca de una vida mejor solo para volver con el corazón roto? Hermana, la situación es completamente diferente. Santiago no es así. ¿Por qué no confías en mí? Después de una acalorada discusión, Arina colgó el teléfono, llorando. Solté un profundo suspiro y me llevé las manos a la cabeza. ¿Era esta actitud inflexible la mejor manera de manejar la situación? Mi hermana siempre había sido mi pilar, mi tesoro más preciado, a quien debía proteger. Esa noche, mientras preparaba la cena en casa, un grito proveniente de la habitación de mi madre me sobresaltó. Corrí hacia allí y la encontré en el suelo, agarrándose el pecho. Un ataque al corazón. El tiempo que tardé en llamar a la ambulancia y llegar al hospital se sintió como el más largo y aterrador de mi vida. Afortunadamente, al llegar al hospital, el estado de mi madre se estabilizó. Ver su rostro pálido en la cama del hospital me partió el alma. Durante los 10 años transcurridos desde la muerte de mi padre, Arina y yo habíamos vivido para ella. Yo había renunciado a mi sueño de ir a la universidad para trabajar en un banco, trabajando día y noche solo para asegurar la educación de mi hermana. Cuando la enfermera se fue y nos quedamos solas, mi madre habló con voz débil. Katia, la discusión que tuviste con tu hermana me asustó. Me sentí abrumada por la culpa. Mamá, todo es mi culpa. Yo te provoqué esto. Ella negó con la cabeza suavemente. Es mi culpa. Te he cargado con demasiadas responsabilidades, especialmente haciéndote asumir el papel de cabeza de familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mamá, no digas eso. Solo hice lo que pude por la familia. La mano pálida de mi madre tomó la mía. Katia, sobre el matrimonio de Arina. Lo sé. Entiendo tus preocupaciones, pero a veces es mejor ver las cosas con tus propios ojos y juzgar por ti misma. Reflexioné sobre las palabras de mi madre. ¿Estaba mi amor y mi preocupación por mi hermana obstaculizando su felicidad? Juzgar desde la distancia de una llamada telefónica, México estaba demasiado lejos. Quizás debería ir y verlo por mí misma. Los ojos de mi madre brillaron. Eso es, hija, siempre te has sacrificado por nosotras. Esta vez, hazlo por tu hermana y por ti misma. Ve a experimentar algo nuevo, a ver cómo son las cosas. Después de 2 días más en el hospital, el estado de mi madre se estabilizó lo suficiente como para volver a casa y recuperarse. Pedí mis vacaciones en el banco. Mi colega Lisa aceptó cuidar de mi madre mientras yo no estaba. Era la primera vez en 12 años que me separaba de mi familia. La noche antes de volar a México, le envié un mensaje corto a Arina. Llego mañana al aeropuerto de la Ciudad de México. Hablaremos de la boda. Lo siento. Mi hermana respondió de inmediato con un mensaje lleno de alegría, pero yo seguía inquieta. Lo que más me preocupaba era, si mi hermana realmente estaba siendo engañada, ¿cómo podría ayudarla? Y si era una relación feliz, ¿cómo podría aceptar que mi visión del mundo había sido tan limitada? Al subir al avión, mi corazón estaba lleno de ansiedad, un deseo de proteger a mi hermana y una curiosidad por un mundo nuevo. Mirando por la ventanilla, vi cómo Minsk se hacía cada vez más pequeño. Pensé que quizás este viaje no solo le enseñaría algo a mi hermana, sino también a mí. Tras un vuelo de más de 12 horas, finalmente pisé el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Rodeada de letreros en un español desconocido y un mar de gente que se movía a toda prisa, respiré hondo. El verdadero viaje acababa de comenzar. El aeropuerto era mucho más grande de lo que imaginaba, y también más limpio. El largo vuelo me había dejado agotada, pero la imagen de un aeropuerto ordenado y un sistema eficiente me llenó de admiración. Después de presentar mi pasaporte en inmigración, el oficial me hizo unas preguntas sencillas en inglés. Todo el proceso fue sorprendentemente rápido. Esto es otro mundo, murmuré para mí misma, buscando la entrada a la estación del metro. Arina tenía una reunión importante hoy y no podía recogerme. Me había explicado detalladamente la ruta y cómo comprar una tarjeta de movilidad integrada que, según dijo,
servía para todo el transporte público. Al principio, era escéptica. Mientras viajaba en el metro hacia el corazón de la Ciudad de México, el paisaje que se desplegaba por la ventana fue desmontando mis prejuicios uno por uno. El horizonte de la ciudad, repleto de rascacielos, se mezclaba con el verde del bosque de Chapultepec a lo lejos. Todo parecía moderno y sofisticado. Al llegar a la estación Pantitlán y hacer el transbordo para subir a otra línea, me quedé asombrada. Todas las señalizaciones, además de en español, tenían traducciones al inglés y pictogramas universales. Los sistemas de información digital instalados por toda la estación mostraban en tiempo real la llegada del siguiente tren. En Minsk, algo así era inimaginable. Para llegar al barrio de la Condesa, donde vivía Arina, tomé la línea correspondiente. Ya había pasado la hora pico, así que el vagón estaba relativamente vacío, aunque todavía había muchas personas sentadas en silencio, absortas en sus teléfonos inteligentes. El ambiente de respeto por el espacio personal era a la vez extraño y reconfortante. En ese momento, en la estación de Chapultepec, subió un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, tambaleándose. Se sentó frente a mí. El olor a alcohol era penetrante. Sus ojos vidriosos se fijaron en mí. De repente, comenzó a hablarme en un inglés entrecortado. ¿De dónde eres? ¿Rusia? ¿Ucrania? Bielorrusia, respondí escuetamente, tratando de cortar la conversación. Sin embargo, el hombre continuó hablando sin parar, acercándose poco a poco. Bielorrusia es famosa por sus mujeres hermosas. Tú también eres muy guapa. ¿A qué vienes a México? ¿Tienes novio? El miedo se apoderó de mí. En un país extranjero, no sabía cómo manejar esta situación. Los otros pasajeros parecían haberse dado cuenta, mostrando expresiones de incomodidad, pero nadie intervino directamente. Intenté cambiar de asiento, pero el hombre me agarró del brazo. ¿A dónde vas? Hablemos un poco. ¿Quieres un trago? En ese instante, desde el otro extremo del vagón, un oficial de seguridad del metro, uniformado, se acercó rápidamente. Sorprendentemente, yo no había pedido ayuda, pero él había percibido la situación. Señor, está molestando a los demás pasajeros. Por favor, vuelva a su asiento, dijo el oficial, con un tono firme pero cortés. El hombre ebrio se alteró aún más y comenzó a gritar. ¿Qué? Solo estoy hablando con mi amiga extranjera. Cuando la situación empeoró, el oficial informó rápidamente por su radio. Lo que me dejó atónita fue que, al llegar a la siguiente estación, 2 policías ya estaban esperando en el andén. ¿Cómo era posible? Mi corazón se llenó de asombro. Un policía se acercó al hombre ebrio con calma y manejó la situación. Era alto, bien vestido, y su voz era grave. Cuando el borracho continuó resistiéndose, lo controló con una actitud firme pero no agresiva. Señor, está muy ebrio. Lo llevaremos a casa. Por favor, cooperé. Mientras su compañero ayudaba al hombre a salir, el policía se acercó a mí y me preguntó en un inglés fluido. ¿Está usted bien? ¿Le hizo algún daño? Estoy bien. Gracias. Solo sorprendida por su rápida respuesta. Él sonrió y explicó. Hay cámaras de vigilancia en todo el metro. El centro de control monitorea en tiempo real. Cuando ocurre una situación incómoda, respondemos de inmediato. Me preguntó a dónde iba y se ofreció a ayudarme a llegar a mi destino de forma segura. Al principio, quise negarme, pero temía perderme en una ciudad desconocida, así que acepté su oferta. Después de bajar del metro, el policía, que se llamaba Alejandro, me explicó brevemente algunas costumbres y normas de cortesía de México. Su tono tranquilo y su actitud atenta me hicieron sentir cada vez más cómoda. ¿Así que eres de Bielorrusia? ¿De Minsk?, preguntó Alejandro. Sí, así es, respondí, sorprendida. Él sonrió. De hecho, mi amigo Santiago se va a casar con una chica bielorrusa. Me ha hablado mucho de su ciudad natal, Minsk. En ese segundo, me detuve. ¿Se llama Arina? Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Eres su hermana? Santiago me dijo que la hermana de Arina llegaba hoy. Esta coincidencia me dejó sin palabras. Alejandro era el mejor amigo de Santiago y Arina había planeado presentarnos esa misma noche. ¿Era el destino o una simple casualidad? Bajo la guía de Alejandro, llegamos al apartamento de Arina. Cuando mi hermana me vio, corrió a abrazarme con fuerza. Después de escuchar la historia de cómo conocí a Alejandro, su expresión fue de pura incredulidad.
Oh, hermana. Qué manera de conocerlo. Precisamente planeaba presentarlos. La voz de Harina estaba llena de alegría y sorpresa. Poco después, llegó Santiago. Era más apuesto de lo que imaginaba y transmitía una sensación de bondad. Me saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Cuando me dio la mano, su sonrisa sincera comenzó a derribar mis defensas sin que me diera cuenta. Katia, qué gusto conocerte por fin. Harina habla de ti constantemente. Mis padres nos han invitado a todos a cenar esta noche. ¿Te gustaría venir? Dudé un momento, pero finalmente acepté. Después de todo, había venido hasta aquí, y conocer a la familia de Santiago era el propósito principal de mi viaje. La familia de Santiago vivía en un espacioso apartamento en la colonia Polanco. Al abrir la puerta, me recibió una cálida bienvenida y el aroma delicioso de la comida. La madre de Santiago me trató como si fuera su propia hija, y todos mostraron una preocupación genuina por mí. En la mesa había una variedad de platillos tradicionales mexicanos: sopa de tortilla, mole poblano, cochinita pibil y chiles en nogada. Eran platos que nunca había visto, pero al probarlos, quedé cautivada por sus sabores frescos y complejos. Especialmente el mole que la madre había preparado ella misma era absolutamente increíble. Durante la cena, el padre de Santiago habló con delicadeza. Katia, seguramente has venido con muchas preocupaciones. Consideramos a Harina como parte de nuestra familia. Santiago es un chico responsable. Esperamos que puedas confiar en él. Al oír esto, dejé los cubiertos y observé sus rostros detenidamente. Lo que sentí no fue falsedad ni pretensión, sino una sinceridad genuina. Las dudas en mi corazón comenzaron a disiparse poco a poco. Después de la cena, fuimos a pasear por el bosque de Chapultepec. Aunque ya era de noche, había mucha gente haciendo ejercicio o charlando en el parque. Lo que me llamó especialmente la atención fue ver a algunas mujeres caminando solas. En Bielorrusia, sería demasiado peligroso para una mujer salir sola a esta hora, comenté. Santiago asintió. México no es perfecto, pero en términos de seguridad, la Ciudad de México es en realidad una de las más seguras de la región, especialmente en zonas como esta. Mientras contemplaba el paisaje nocturno del parque, iluminado bajo el cielo estrellado, me sentí aún más confundida. Este lugar era completamente diferente a lo que esperaba. Un transporte público eficiente, calles limpias, un ambiente seguro y, lo más importante, Santiago y su familia que amaban y cuidaban a Harina de verdad. Pero en mi corazón, una pregunta persistía. ¿Realmente debía dejar que mi hermana viviera para siempre en este país extraño? Pensé en mi madre en Bielorrusia, en nuestra casa, en todos los recuerdos que compartía con Harina, y una sensación de malestar me invadió. De regreso al hotel, Alejandro me estaba esperando. Había terminado su turno y me acompañó a caminar de forma natural, como un viejo amigo. Su conversación era fluida y me hacía sentir cómoda. Además de la primera impresión, ¿México es como te lo imaginabas?, preguntó. Mucho mejor de lo que esperaba. Para ser sincera, respondí. Pero todavía no estoy del todo tranquila. Alejandro sonrió comprensivamente. Por supuesto, se trata de tu familia. Si quieres, puedo mostrarte la ciudad en los próximos días para que entiendas mejor nuestro país. Al despedirnos en el vestíbulo del hotel, repasé las experiencias del día. México era realmente diferente al mundo que conocía. ¿Qué depararía el futuro para mi vida y la de Harina? En ese momento, no podía ni imaginarlo. Después de una semana en México, me fui adaptando poco a poco al ritmo de vida de aquí. Viviendo en el apartamento de Harina, observé de cerca su día a día. Cada mañana, mi hermana se iba a trabajar llena de energía y confianza. Al escucharla hablar por teléfono con sus colegas en español, no pude evitar sentir admiración. La hermana tímida y callada que yo conocía parecía haber desaparecido. Aquí se había transformado en una persona completamente nueva. Hermana, hoy Alejandro nos llevará a ver el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo. Me contactó ayer, dijo Harina durante el desayuno. Al oír el nombre de Alejandro, mi corazón latió un poco más rápido de lo normal. Desde el incidente en el metro, nos había visitado con frecuencia, mostrándonos diferentes lugares de la ciudad. Su conversación inteligente y su actitud atenta me impresionaban cada vez más. Como policía, era muy responsable, pero al mismo tiempo tenía una gentileza y un sentido del humor que me atraían. A la hora acordada, Alejandro llegó puntualmente.
Yo ya estaba lista, esperándolo. Hoy era su día libre. Su pulcro uniforme habitual había sido reemplazado por ropa casual pero apropiada. Sin darme cuenta, me encontré observándolo detenidamente. «Hoy experimentarán la historia de México», dijo Alejandro con una sonrisa. El Palacio de Bellas Artes era una joya arquitectónica de mármol que se alzaba majestuosa en medio del bullicioso centro de la ciudad. Su elegante diseño contrastaba maravillosamente con los modernos edificios que lo rodeaban. Alejandro nos explicó la historia del palacio y de la familia real mexicana con gran detalle, mostrándonos los murales de los grandes maestros que albergaba tesoros invaluables de la cultura mexicana. Su explicación no era solo la de un guía turístico, estaba llena de amor y un profundo conocimiento de la historia de su país. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de lo poco que sabía sobre la historia de Bielorrusia. Quizás me había centrado demasiado en los problemas prácticos de la vida, ignorando la rica cultura e historia de mi propio país. Durante el almuerzo, probamos la comida y los postres en un restaurante tradicional mexicano cercano. Con el suave aroma de la cocina mexicana, la conversación se volvió más profunda. «Katia, ¿a qué te dedicas en Bielorrusia?», preguntó Alejandro. «Soy gerente en un banco, en el departamento de préstamos personales», respondí. «Es un puesto muy importante. ¿Te gusta tu trabajo?». Esa pregunta me hizo pensar. Me gustaba mi trabajo. Me di cuenta de que nunca me lo había preguntado. Después de la muerte de mi padre, tuve que encontrar un trabajo para mantener a la familia, puramente por responsabilidad. No puedo decir que me encante. Es más bien algo que tengo que hacer, respondí honestamente. La mirada de Alejandro se suavizó. «¿Y qué soñabas con ser?». «Quería ser médico». Al decir esta frase, mi voz tembló. Antes de que mi padre muriera, me estaba preparando para el examen de ingreso a la Facultad de Medicina, pero la realidad no me lo permitió. En ese momento, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo afloraron. Nunca he vivido para mis sueños, siempre he elegido a mi familia, sacrificándome por los demás. Esa ha sido toda mi vida. En el autobús que nos llevaba al Zócalo, Alejandro compartió su propia historia. Él quería ser escritor, pero por consejo de su familia, se hizo policía. Sin embargo, nunca dejó de escribir, y no ha abandonado el sueño de publicar una novela. A veces la vida no sale como la planeamos, pero eso no significa que debamos renunciar por completo a nuestros sueños. Sus palabras me conmovieron profundamente. Al visitar el imponente Zócalo y la Catedral Metropolitana, pensé en mi pequeño apartamento en Minsk. En ese espacio reducido y opresivo, vivía una vida repetitiva día tras día. Pero en solo una semana en México, había vivido más experiencias que en los últimos 10 años. Al atardecer, fuimos a la Torre Latinoamericana. La vista de la ciudad bajo el sol poniente era impresionante. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando los innumerables candados que adornaban las rejas del mirador. «Se llaman candados del amor. Las parejas escriben sus nombres en ellos y los cierran aquí como símbolo de su amor eterno», explicó Alejandro. Instintivamente, extendí la mano y toqué uno de los candados. Esta pequeña pieza de metal soportaba el amor y la promesa de alguien. No sé por qué, pero sentí una punzada de envidia. En mi vida, nunca había tenido el tiempo ni la energía para buscar el amor. Los problemas prácticos siempre fueron la prioridad. Los sentimientos eran un lujo. «Cuando vuelvas a Bielorrusia, ¿qué planes tienes?». La pregunta de Alejandro interrumpió mis pensamientos. «Cuando vuelva», empecé a decir, pero me detuve de repente. Cuando volviera, nada sería diferente. Volvería al banco, a esos días asfixiantes. Parecía no haber otra opción. Tendría que seguir viviendo la misma vida de siempre. Al bajar de la torre nos sentamos en una cafetería cercana. La expresión de Alejandro se volvió seria. «Katia, la verdad es que desde la primera vez que te vi, me sentí atraído por ti». Esta confesión inesperada hizo que mi corazón se acelerara. Alejandro continuó. «He oído por Arina cuánto te has sacrificado por tu familia, pero creo que a veces también tenemos que pensar en nuestra propia felicidad». No supe qué responder. Solo guardé silencio. Este tipo de emoción, esta situación, era demasiado nueva para mí. Al mirarlo a los ojos, pude sentir su sinceridad. Mientras pensaba en cómo responder, sonó mi teléfono móvil. Era una llamada de Lisa, la amiga que cuidaba de mi madre en Bielorrusia. Su voz temblaba. «Katia, el estado de tu madre ha empeorado. Está en el hospital». Un escalofrío recorrió mi cuerpo.
La noticia de que la salud de mi madre había vuelto a deteriorarse dejó mi mente en blanco. La idea de que tenía que regresar de inmediato se apoderó de mí. Entendido. Volveré tan pronto como pueda. Después de colgar, miré a Alejandro, confundida, sin poder decir una palabra. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, preocupado. Mi madre ha enfermado. Está en el hospital, en estado grave. Mi voz temblaba. Alejandro se levantó de inmediato. Guardó el anillo que tenía en la mano de vuelta en el bolsillo de su chaqueta. No importa qué, te ayudaré en todo. Vamos a buscar un billete de avión. De camino al hotel, Alejandro estuvo a mi lado todo el tiempo. Mientras explicaba la situación a Arina y reservaba el vuelo, me dio un apoyo inmenso. Su calma y su ayuda práctica me permitieron mantenerme entera. Esa noche, al despedirnos en el vestíbulo, la expresión de Alejandro era seria. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Si decides volver, te esperaré aquí. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. En Bielorrusia, nunca había experimentado un sentimiento así, tener a alguien que entendiera mi situación y me apoyara incondicionalmente. Me brindó un consuelo que nunca antes había sentido. De vuelta en mi habitación, mientras hacía la maleta, me sumí en un torbellino de emociones. La preocupación por mi madre, la consideración del matrimonio de mi hermana y mis sentimientos por Alejandro, todo se entrelazaba. Mirando el paisaje nocturno de la Ciudad de México por la ventana, me di cuenta de que en este corto tiempo había empezado a pensar en mí misma, en mi propia vida. La experiencia aquí me estaba cambiando. A la mañana siguiente, Arina me acompañó al aeropuerto. En la sala de salidas, mi hermana me abrazó con fuerza. «Hermana, ¿qué piensas ahora sobre mi matrimonio con Santiago?», preguntó Arina con cautela. Reflexioné un momento y luego respondí con sinceridad. Al principio, estaba realmente preocupada. Pero ahora, si tú eres feliz, yo también lo soy. Santiago parece un buen hombre. Los ojos de Arina se llenaron de lágrimas. Gracias, hermana. De verdad, gracias. Justo antes de embarcar, Alejandro llegó al aeropuerto. En su mano sostenía una pequeña caja de regalo. Este es un té de hierbas mexicano para tu madre. Dicen que es bueno para la salud, dijo, algo tímido. En ese instante, supe con certeza que sentía algo especial por este hombre. Aunque no sabía si volvería, si esta sería nuestra última despedida, una cosa estaba clara. Este breve viaje a México había cambiado mi vida para siempre. Cuando el avión despegó, miré por la ventana el paisaje de la Ciudad de México que se iba haciendo pequeño. Lo que me esperaba era una decisión importante, la responsabilidad de cuidar a mi madre, la aceptación del matrimonio de mi hermana, y quizás, el valor de buscar mi propia felicidad. El viaje de regreso a Bielorrusia fue emocionalmente más ligero que el de ida. Aunque preocupada por la salud de mi madre, en el fondo de mi corazón, una idea audaz comenzaba a tomar forma. Tal vez debería considerar mudarme a vivir a México. Esta idea, al principio débil, se fue haciendo más clara a medida que el avión se acercaba a Minsk. El aire en Minsk era más frío y pesado que en la Ciudad de México. Después de un largo vuelo, pisé mi tierra natal. Fui directamente al hospital. Al ver el rostro pálido de mi madre en la habitación, mi corazón se encogió. Aunque me tomó la mano y me sonrió débilmente, pude leer un cansancio más profundo en su mirada. «Katia, ¿has vuelto? ¿Cómo está Arina?». La voz de mi madre era apenas un susurro. «Está bien, mamá, no te preocupes». Apreté su mano con fuerza. Después de hablar con el médico, la situación quedó clara. La función cardíaca de mi madre seguía deteriorándose. Necesitaba tratamiento especializado, y las limitaciones del sistema médico bielorruso eran una realidad, según la opinión franca del doctor. Esa noche, sentada en una silla en la habitación del hospital, observando a mi madre dormir, me puse a reflexionar. El viaje de una semana a México daba vueltas en mi cabeza. Las conversaciones con Alejandro, la calidez de la familia de Santiago y todas las posibilidades que había vislumbrado. Un pensamiento surgió. Tal vez esto era una señal del destino. Para el tratamiento de mi madre y para empezar una nueva vida, debía mudarme a México. A la mañana siguiente, el estado de mi madre mejoró ligeramente y los médicos decidieron darle el alta. Una vez en casa, reuní todo mi valor y le expliqué cuidadosamente mi idea. «Mamá, quiero hablarte sobre México». Me senté a su lado en la cama. México es completamente diferente a como lo imaginaba. Su sistema médico es de los mejores de la región.
Y Santiago, el novio de Arina, es una buena persona. Mi madre escuchaba en silencio. Respiré hondo y fui al grano. Considerando tu condición cardíaca, creo que recibir tratamiento en México sería una mejor opción. Pienso que toda la familia debería mudarse allí. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par por la sorpresa. Katia, ¿qué dices? Nuestra casa, tu trabajo, todo está aquí. Era la reacción que esperaba, pero esta vez estaba más segura de mi decisión. Lo sé, mamá, pero a veces necesitamos un cambio. En México, podrías recibir un tratamiento mejor. Yo podría solicitar un trabajo en una institución financiera internacional y, lo más importante, podríamos estar todos juntos con Arina. Mi madre guardó silencio por un momento, mirando por la ventana. Luego, habló en voz baja. ¿Estás segura de que no es solo por tu hermana que tienes esta idea? Negué con la cabeza. No. Para ser honesta, también es por mí. En México, por primera vez, vi la posibilidad de una vida diferente. Sentí que allí podría ser feliz. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, preguntando por la salud de mi madre y adjuntando información sobre una institución financiera internacional en la Ciudad de México que estaba contratando talento extranjero. Dijo que podría recomendar mi currículum. Esta coincidencia me hizo sentir el poder del destino. Le mostré el mensaje a mi madre y le expliqué que podría tener una nueva oportunidad laboral. Podríamos intentarlo. En los días siguientes, comencé a planificar de manera concreta. Con la ayuda de Alejandro y Arina, recopilé información sobre el sistema médico en México, los requisitos de residencia para extranjeros, los planes de salud para pacientes internacionales y las visas de larga estancia. Una semana después, la actitud de mi madre cambió. Poco a poco, comenzó a interesarse en la información que había recopilado. Este hospital tiene fama mundial en el tratamiento de enfermedades cardíacas, ¿verdad? Murmuró mientras miraba un folleto, sorbiendo el té de hierbas que había traído de México. Mi madre y yo hablamos durante toda una noche. Su preocupación no era solo el miedo a un entorno desconocido, sino también el temor de que yo volviera a sacrificar mi vida por la familia. Katia, no quiero que vuelvas a renunciar a tu vida por mí, dijo. Le respondí desde el corazón. Esta vez es diferente. No estoy renunciando a mi vida, estoy eligiendo una nueva. Y quizás, la persona que es importante para mí también está allí. Un brillo de comprensión apareció en los ojos de mi madre. Es ese policía, ¿verdad, Alejandro? Me sonrojé y asentí. Mi madre se rió, una risa feliz que no le había oído en mucho tiempo. Entonces, inténtalo, hija. Si tú eres feliz, yo también lo seré. Una vez tomada la decisión, todo se movió rápidamente. Presenté mi renuncia en el banco. La institución financiera que Alejandro me recomendó recibió mi currículum y, para mi sorpresa, me concedieron una entrevista. Valoraron mucho mi experiencia en los mercados de Bielorrusia y Europa del Este. El día de la entrevista, me senté nerviosa. Aunque usaba un inglés con el que no estaba familiarizada, me esforcé por expresar mi comprensión y entusiasmo por México. La buena noticia llegó 2 semanas después. Había sido seleccionada como gerente de negocios para Europa del Este en la sucursal de la Ciudad de México. Antes de viajar a México con mi madre, hablé con Arina. Mi hermana rompió a llorar de la emoción. Hermana, no puedo creer que vayamos a estar juntas de nuevo. Una sonrisa de pura felicidad iluminó su rostro. Sí, y ahora podré participar en tu boda y ayudarte a prepararla, respondí. El día del vuelo, la tristeza de dejar Minsk no se comparaba con la expectación por un nuevo comienzo. Apreté la mano de mi madre y, mirando por la ventana, sentí que esta decisión sería un punto de inflexión en mi vida. Al llegar a México, Arina, Santiago y Alejandro nos esperaban en el aeropuerto. En el momento en que volví a ver a Alejandro, mi corazón latió tan rápido como la primera vez que nos encontramos. Su cálida sonrisa me daba la bienvenida de vuelta. El tratamiento de mi madre comenzó de inmediato. Un equipo de cardiólogos de primer nivel en el Centro Médico ABC se hizo cargo de su caso. Al principio, la barrera del idioma y el entorno desconocido causaron cierta incomodidad, pero el Centro de Apoyo para Pacientes Internacionales del hospital ofrecía servicios de traducción, lo que facilitó mucho las cosas. Sorprendentemente, mi madre se adaptó a la vida en México más rápido que yo. En un parque cercano al hospital, conoció a otros jubilados expatriados que hablaban ruso. Cada mañana, hacían ejercicio juntos.
Los médicos también estaban contentos con la mejoría de su estado. Yo también me fui adaptando gradualmente a mi nuevo entorno de trabajo. Aunque al principio encontré dificultades debido a las diferencias culturales y lingüísticas, la amabilidad de mis colegas y mi propio esfuerzo me permitieron superar los obstáculos paso a paso. Especialmente cuando me encargaba de las transacciones financieras con Bielorrusia y otros países de Europa del Este, sentía que mi experiencia y conocimientos eran realmente valiosos. Mi relación con Alejandro se fortaleció de forma natural. Cada fin de semana, explorábamos juntos los rincones escondidos de la Ciudad de México. A veces, leía sus escritos, él me enseñaba español, y yo le enseñaba algunas palabras en ruso. En el proceso de aprender sobre nuestras respectivas culturas e idiomas, nuestros corazones se acercaron cada vez más. 6 meses después de mi llegada a México, se celebró la boda de Arina y Santiago. Fue una hermosa ceremonia que combinaba tradiciones mexicanas con un estilo occidental. Mi madre y yo nos sentamos en primera fila, observando a la feliz novia. Arina, ataviada con un precioso vestido de diseñador mexicano, parecía una princesa de cuento de hadas. «Mi pequeña está preciosa», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Al ver que la salud de mi madre había mejorado tanto, me reafirmé una vez más en que había tomado la decisión correcta. Miré a mi alrededor en la boda. Ahora, este lugar estaba lleno de personas que se habían convertido en nuestra nueva familia. Los padres de Santiago, sus amigos y Alejandro. Hace unos meses, nunca habría imaginado esto. Durante la fiesta, Alejandro se acercó a mí en silencio. Me tomó la mano suavemente y me llevó al jardín. Bajo el cielo nocturno, me entregó una pequeña caja. Al abrirla, había un hermoso anillo. Esto no es una propuesta de matrimonio todavía, es solo una promesa. Quiero pasar más tiempo contigo. La voz de Alejandro era cálida y sincera. Me quedé sin palabras por la emoción. En esta tierra extranjera, había recibido un regalo inesperado. La salud de mi madre, la felicidad de mi hermana y el amor de mi vida. Al ponerme el anillo, sentí por primera vez una felicidad genuina. Elegir mi propia felicidad podía ser una bendición para toda la familia. El sacrificio ya no era la única forma de demostrar amor. El valor de buscar la propia felicidad también era una forma de amor. Apretando su mano, supe sin lugar a dudas que México ya no era una tierra extranjera. 6 meses después, una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí un mensaje de Alejandro. ¿Estás libre esta noche? Tengo algo importante que decirte. Este breve mensaje hizo que mi corazón se acelerara. Mi relación con Alejandro había progresado de manera constante en los últimos meses, pero nunca me había citado para una conversación tan formal. Claro que estoy libre. ¿Pasa algo? Respondí, con una mezcla de ansiedad y expectación. Nada grave. Solo quiero hablar sobre el futuro. Nos vemos a las 7 p.m. en el restaurante, junto al lago de Chapultepec. Estuve distraída todo el día. Mis colegas notaron mi estado de ánimo y bromearon preguntando si estaba a punto de recibir un anillo de compromiso. Aunque lo negué con una sonrisa, en mi corazón anhelaba esa posibilidad. Alejandro y yo llevábamos casi un año conociéndonos. Su bondad, inteligencia y entusiasmo por la vida me habían cautivado por completo. Con él, había encontrado un sentido de seguridad y pertenencia que nunca antes había experimentado. Y lo que es más importante, me había animado a perseguir mis propios sueños. Había comenzado a hacer voluntariado en una organización sin ánimo de lucro relacionada con la medicina, reconectando con el sueño de ser médico que me vi obligada a abandonar en mi juventud. Alejandro y yo explorábamos cada rincón de la Ciudad de México juntos, desde el bullicioso mercado de La Lagunilla hasta la tranquila serenidad de Coyoacán. Cada viaje me revelaba una nueva faceta de esta ciudad. Con el tiempo, México dejó de ser un país extranjero para convertirse en mi verdadero hogar. Después del trabajo, fui a casa a cambiarme. Mi madre notó mi estado de ánimo de inmediato. Ahora se encontraba mucho mejor que en Bielorrusia. Sus mejillas tenían un color saludable y estaba llena de vida. «Hoy pareces especialmente emocionada», dijo mi madre con una sonrisa. Le conté que había quedado con Alejandro. Asentí tímidamente. «Dice que tiene algo importante que decirme. Puedo adivinar de qué se trata». Mi madre me guiñó un ojo. «Recuerda, sea lo que sea, escucha a tu corazón». Poniéndome un vestido que había elegido con esmero, llegué al restaurante puntualmente a las 7 p. Alejandro ya me estaba esperando, vestido con un traje formal que nunca le había visto,
luciendo más apuesto que de costumbre. Sobre la mesa había una sola rosa roja y una pequeña caja de terciopelo. Al ver la caja, mi corazón casi se detuvo. ¿Era realmente una propuesta de matrimonio? «Te ves preciosa», dijo Alejandro, levantándose para ayudarme con la silla. «Gracias por venir». La cena transcurrió sin contratiempos. Hablamos de trabajo, de la familia y de una película que habíamos visto recientemente, pero podía sentir que Alejandro estaba un poco nervioso. Su mirada se desviaba hacia la cajita de vez en cuando. Después de que llegara el postre, Alejandro respiró hondo y tomó la caja. «Katia, conocerte ha sido lo mejor de mi vida. Durante este último año, he estado cada vez más seguro de que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida». Abrió la caja. Dentro, brillaba un deslumbrante anillo de diamantes. «¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Había esperado este momento durante mucho tiempo, y sin embargo, parecía haber llegado demasiado pronto. Una felicidad sin límites inundó mi corazón. Mis labios se abrieron, listos para decir sí, cuando mi teléfono sonó de repente. Era Arina. En una situación normal, habría dejado que la llamada fuera al buzón de voz, pero un instinto me dijo que era importante. «Lo siento, tengo que contestar», le dije a Alejandro, apenada. Él asintió comprensivamente. «Hermana», la voz de Arina estaba entre sollozos. «Mamá se ha desmayado. Estamos en el centro médico ABC. El doctor dice que es grave». Un frío glacial me recorrió la espalda. Colgué rápidamente el teléfono. Miré a Alejandro, confundida, sin poder articular palabra. «¿Qué ha pasado?», preguntó, preocupado. «Mamá se ha desmayado. Está en el hospital, en estado grave». Mi voz temblaba. Alejandro se levantó de inmediato, guardó el anillo en su bolsillo. «Vamos al hospital. No te preocupes, tu respuesta puede esperar». De camino al hospital, Alejandro me tomó la mano con fuerza, dándome apoyo en silencio. Pero mi mente era un caos, llena de preocupación y culpa. Los últimos chequeos de mi madre habían sido normales. ¿Por qué se había desplomado tan de repente? ¿Había sido egoísta y había descuidado su salud? Las luces del pasillo del hospital eran brillantes y frías. Arina y Santiago estaban allí. Sus expresiones hicieron que mi corazón se hundiera. «El doctor dice que es insuficiencia cardíaca», sollozó Arina. «Están intentando estabilizarla». Las horas que siguieron fueron una pesadilla. Esperamos ansiosamente en la sala de espera. Alejandro estuvo a mi lado todo el tiempo, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Si perdía a mi madre, ¿cómo podría enfrentarlo? ¿No era ese el propósito por el que la había traído a México? Finalmente, el médico salió, con una expresión seria. «La hemos estabilizado por ahora, pero su madre necesita una operación de reemplazo de válvula cardíaca. Teniendo en cuenta su edad y su estado, el riesgo es alto». «¿Cuál es la tasa de éxito?», pregunté con voz temblorosa. «Alrededor del 60%», respondió el médico con franqueza. «Pero si no se opera, su estado solo empeorará». Al ver a mi madre en la cama de cuidados intensivos, conectada a un sinfín de tubos, sentí que el mundo se derrumbaba. Esta decisión era demasiado grande, una cuestión de vida o muerte. «Necesito tiempo para pensar», le dije al médico. Luego, me volví hacia Alejandro. «Lo siento, por lo de esta noche». Él me interrumpió. «No pienses en eso ahora. Lo más importante es tu madre. Te apoyaré siempre, sin importar lo que decidas». De vuelta a casa, Alejandro se ofreció a quedarse conmigo, pero me negué. Necesitaba estar sola para pensar. En la cama, di vueltas sin poder dormir. El riesgo de la cirugía era muy alto, pero no hacerla no era una opción. Y el costo del tratamiento también era un problema. Aunque mi trabajo incluía un seguro, el costo de una cirugía de alto nivel superaba la cobertura. Lo que más me dolía era una pregunta en el fondo de mi corazón. ¿Había sido un error traer a mi madre a México? ¿Habría estado más segura en Bielorrusia? ¿Mi decisión egoísta la había puesto en peligro? Después de una noche en vela, fui al hospital temprano para ver a mi madre. Estaba despierta, débil pero consciente. Katia dijo en voz baja: «No te preocupes. He hablado con el médico. Quiero operarme». Le tomé la mano. «Mamá, el riesgo es demasiado alto. Quizás deberíamos considerar otras opciones. O incluso volver a Bielorrusia». Mi madre negó con la cabeza con firmeza. «Cada día aquí ha sido el más feliz de mi vida. Verlas a ti y a Arina encontrar el amor,
No necesito nada más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No, mamá, estarás bien. Encontraré la manera de pagar la cirugía. No me rendiré. Al salir de la habitación, contacté inmediatamente con el banco para solicitar un préstamo, pero como llevaba poco tiempo trabajando en México, el monto aprobado no era suficiente. Incluso consideré vender nuestra casa en Bielorrusia, pero eso llevaría tiempo, un tiempo que el estado de mi madre no permitía. Justo cuando estaba desesperada, Alejandro llegó al hospital con una noticia inesperada. He hablado con Santiago. Dice que hemos encontrado una solución. ¿Recuerdas que te hablé de mi amigo que es cirujano cardíaco? Está dispuesto a hacer la operación y reducir significativamente los costos. Además, el padre de Santiago es miembro del consejo del hospital. Conseguirá un fondo especial de ayuda. Lo miré, atónita. ¿Cómo es eso posible? En México, la familia es lo más importante. Katia, dijo Alejandro con ternura. Tú, Arina y tu madre son parte de nuestra familia. No te dejaremos enfrentar esto sola. En ese instante, me abracé a Alejandro, llorando desconsoladamente. Este amor y apoyo incondicional era algo que nunca pensé que recibiría. La cirugía se programó para una semana después. Durante ese tiempo, viví en el hospital para estar con mi madre. Alejandro venía todos los días, trayendo comida, libros y un apoyo infinito. Arina y Santiago se turnaban para cuidarla, asegurándose de que nunca estuviera sola. La noche antes de la cirugía, después de que todos se fueran, mi madre me tomó la mano. Sus ojos brillaban con sabiduría. Katia, no importa cuál sea el resultado de mañana, quiero que sepas que venir a México fue la mejor decisión que he tomado. Verlas a ti y a Arina, encontrar el amor. No necesito nada más. Hizo una pausa. Alejandro te pidió matrimonio, ¿verdad? Abrí los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabes? Mi madre sonrió. Una madre lo sabe todo. ¿Le dijiste que sí? Todavía no, susurré. Hazlo, dijo mi madre con convicción. Es un buen hombre. Te hará feliz. Te mereces tener tu propia vida y tu propia felicidad. Al día siguiente, la cirugía duró 6 horas. Fue la espera más larga de mi vida. Alejandro estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dándome fuerzas en silencio. Finalmente, el cirujano salió del quirófano, cansado pero sonriente. La operación ha sido un éxito. Su madre es una verdadera luchadora. Se recuperará. Al oír la noticia, mis piernas flaquearon. Afortunadamente, Alejandro me sostuvo. La alegría, el alivio y la gratitud me abrumaron. Esa noche, en un pequeño parque cerca del hospital, le respondí a Alejandro sobre su propuesta. Mi respuesta es sí, me casaré contigo. Esta crisis me había hecho comprender lo frágil que es la vida y lo valioso que es el amor. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sacó de nuevo el anillo y lo deslizó en mi dedo. Prometo hacer todo lo posible para hacerte feliz, dijo. Enfrentaremos juntos todos los desafíos de la vida. Bajo el cielo nocturno, nos prometimos una vida juntos. En ese momento, finalmente comprendí que el verdadero hogar no es solo un lugar, sino un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de ser amado y aceptado. De Minsk a la Ciudad de México. De la duda a la aceptación. De la responsabilidad al amor. Mi viaje había estado lleno de giros inesperados, pero cada paso me había llevado a una vida mejor y más plena. Bajo el sol de México, rodeada del calor de mis seres queridos, finalmente entendí. A veces, la mayor aventura es perseguir tu propia felicidad, y el mayor acto de valentía es permitirte ser amado. Tras la euforia de la boda, la nueva vida se fue asentando en una rutina tranquila. Alejandro y yo compramos un pequeño apartamento cerca del río, no lejos de la casa de mi madre y Arina. No era grande, pero tenía un balcón con vistas al paisaje nocturno de la Ciudad de México. Este es mi hogar soñado, le dije a Alejandro el día que nos mudamos. Él me abrazó y respondió, cualquier lugar es un hogar si estoy contigo. El primer año de matrimonio estuvo lleno de ajustes y sorpresas. 2 personas de diferentes culturas conviviendo juntas tuvieron sus momentos dulces y sus desafíos. Alejandro tuvo que acostumbrarse a mi forma directa de expresarme, típica de Bielorrusia, mientras que yo aprendía a entender la comunicación más indirecta y sutil de los mexicanos. En nuestra cultura, a veces un está bien puede significar no tan bien, explicó una vez Alejandro. Y cuando un mexicano dice ahorita, puede significar cualquier cosa, desde ahora mismo hasta nunca.
Estas diferencias culturales a menudo llevaban a malentendidos cómicos, pero también se convirtieron en el condimento de nuestra relación. Cada conversación después de un malentendido nos ayudaba a entender mejor el mundo del otro. 3 meses después de casarnos, se me presentó una oportunidad de cambio de carrera. La Universidad Nacional Autónoma de México había abierto un programa especial de mediación médica intercultural para personas con vocación de servicio en salud, pero sin formación médica formal. Este programa de 2 años me permitiría convertirme en intérprete médico y coordinadora cultural certificada, ayudando a pacientes extranjeros a recibir tratamiento en el país. Deberías aplicar, me animó Alejandro sin dudarlo. Esto se alinea perfectamente con tu pasión y tu experiencia. Después de un competitivo proceso de selección, fui aceptada. Esto significaba que debía seguir trabajando en la industria financiera mientras estudiaba por las tardes y los fines de semana. El horario era increíblemente exigente, pero cada vez que hacía prácticas en el hospital, ayudando a un paciente extranjero que no entendía el idioma a comunicarse con los médicos, todo el cansancio valía la pena. ¿Sabes?, me dijo una vez un paciente de Rusia, no solo traduces las palabras del médico, traduces la esperanza. Cuando estás enfermo en un país extranjero, no hay nada más reconfortante que escuchar tu lengua materna. Momentos como ese me confirmaron que este era el camino correcto. La carrera de Alejandro también tuvo nuevos desarrollos. Finalmente terminó su primera novela, una historia que mezclaba el folclore mexicano con un romance moderno. Inesperadamente, la novela no solo se hizo popular en México, sino que también fue traducida a varios idiomas, incluido el ruso. Imagínate, dijo asombrado, mi libro será leído en tu país. El mundo es realmente pequeño. Ver su alegría al convertirse en escritor me hizo inmensamente feliz. Nos estábamos convirtiendo en mejores personas gracias al apoyo mutuo. La salud de mi madre se mantuvo estable. Ya no era solo una paciente que necesitaba cuidados, sino que se había convertido en parte de la comunidad. Se unió a un club de jubilados extranjeros local, participando en actividades con personas de todo el mundo. Incluso empezó a aprender español. Aunque su progreso era lento, lo disfrutaba. «Sabes, ayer fui al mercado sola y regateé todo en español», me contó con orgullo. «Todos dicen que mi acento es adorable». Arina y Santiago también entraron en una nueva etapa de sus vidas. Estaban esperando un bebé. Al oír la noticia, mi madre y yo lloramos de emoción. «Voy a ser tía, no puedo creerlo», exclamé. «Y yo voy a ser abuela», se alegró mi madre. ¿Quién habría pensado que tendría un nieto en México? Durante el embarazo, Arina necesitaba más compañía que nunca. Nos turnábamos para cuidarla, acompañarla a sus chequeos y preparar las cosas para el bebé. Las tradiciones de crianza de México y Bielorrusia a menudo chocaban en nuestras conversaciones, provocando risas y reflexiones. En Bielorrusia, creemos que una mujer embarazada no debe ver películas de terror, o el bebé será miedoso, decía mi madre seriamente. En México, creemos que una mujer embarazada no debe usar tijeras, o el bebé tendrá labio leporino, respondía la madre de Santiago con la misma seriedad. Arina solo sonreía y negaba con la cabeza ante estas historias. Creo que mi hijo será el bebé más protegido, con las bendiciones de 2 culturas. En los días de espera de esta nueva vida, a menudo pensaba en mi propio futuro. Alejandro y yo también habíamos hablado de tener hijos, pero decidimos esperar 1 o 2 años, hasta que terminara mi formación médica. «Tenemos mucho tiempo», me tranquilizaba siempre Alejandro. «Primero cumple tu sueño profesional». Su comprensión y apoyo me hicieron agradecer una vez más al destino por haberlo puesto a mi lado. 2 meses antes de nuestro aniversario de bodas, recibí una sorpresa especial. Mi solicitud para un programa de promoción de la salud comunitaria en un prestigioso hospital de la Ciudad de México había sido aceptada. Era un trabajo a tiempo parcial, lo que me permitiría dedicar mi tiempo libre a una labor relacionada con la medicina, reconectando con el sueño que había abandonado en mi juventud. «Ves», dijo Alejandro con alegría, «la vida siempre está llena de posibilidades. Quizás puedas revivir tu sueño de ser médico». Sus palabras me hicieron pensar que, tal vez, realmente no era demasiado tarde. En nuestro primer aniversario de bodas, Alejandro me llevó al restaurante junto al lago donde tuvimos nuestra primera cita. Al sentarnos en la misma mesa, todo a nuestro alrededor parecía igual, pero sabíamos que ya no éramos los mismos. «Hace un año, casi te pido matrimonio aquí»,
sonrió Alejandro, recordando, y luego fui interrumpido por un teléfono. El destino tiene sus propios planes. Le tomé la mano. Ese accidente fortaleció nuestros sentimientos. Después de la cena, paseamos por la orilla del lago. La brisa nocturna soplaba suavemente. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas. «Si pudieras volver atrás, ¿elegirías algo diferente?», preguntó Alejandro de repente. Me detuve y lo miré a los ojos. No, incluso sabiendo que enfrentaría todas las dificultades e incertidumbres, aún así elegiría venir a México, elegiría conocerte, elegiría todo esto. Él me abrazó y me susurró al oído. «Soy muy afortunado. Tu valentía te trajo hasta mí». De camino a casa, recibí un mensaje de Arina. Había empezado el trabajo de parto y se dirigía al hospital. Cambiamos de rumbo inmediatamente y nos apresuramos a llegar. Cuando llegamos, Santiago esperaba ansioso frente a la sala de partos. Mi madre estaba sentada en silencio a su lado, rezando. «¿Cómo está?», pregunté, preocupada. «El doctor dice que todo va bien, pero que llevará tiempo», respondió Santiago, con la voz temblorosa por la emoción. Durante las horas siguientes, esperamos nerviosamente. Alejandro trajo café y sándwiches. Mi madre tejía sin parar una mantita para el bebé, una nueva habilidad que acababa de aprender. A las 3:17 a.m., el llanto de un bebé rompió el silencio del hospital. Poco después, una enfermera salió y anunció que era un niño sano, y que tanto la madre como el bebé estaban bien. Cuando nos permitieron entrar en la habitación, vi a Arina, agotada pero feliz, acunando al pequeño bebé. Levantó la vista hacia nosotros, con una sonrisa radiante. «Vengan a conocer a su sobrino», dijo en voz baja. «Se llama Mijail». Decidimos darle un nombre que fuera tanto bielorruso como tuviera una conexión con México. Mientras sostenía con cuidado esta nueva vida, una emoción indescriptible me invadió. Esta pequeña vida conectaba dos culturas, dos historias. Era el nuevo comienzo de nuestra familia. «Bienvenido al mundo, Mijail», susurré. «Tienes una familia especial que abarca medio mundo, pero que está unida por el amor». En ese momento, de pie en un hospital de la Ciudad de México, acunando a un bebé de ascendencia bielorrusa y mexicana, sentí una profunda plenitud. La vida a veces no sale como la planeamos, pero a menudo nos ofrece sorpresas mejores. Al llegar a casa de madrugada, la luz del alba entraba por la ventana del salón. Alejandro y yo nos recostamos en el sofá, disfrutando de un momento de paz. «¿En qué piensas?», preguntó al verme pensativa. «Estoy pensando en lo maravillosa que es la vida», respondí. «Vine a México para convencer a Arina de que no se casara con un hombre mexicano. Ahora, yo misma estoy casada con un mexicano, toda mi familia está aquí, y tengo un sobrino nacido en México». Alejandro se rió. «A veces pensamos que estamos tomando decisiones, pero en realidad, las decisiones nos están formando a nosotros». Tenía razón. Años atrás, vine a México para detener la boda de mi hermana. Hoy, no solo había encontrado el amor verdadero, sino que también había forjado una nueva identidad y una nueva misión en esta tierra. De la duda a la comprensión, del miedo al valor, de la responsabilidad al amor, mi corazón había recorrido un viaje mucho más largo que la geografía. «Gracias», dije, apoyando mi cabeza en su hombro. «¿Gracias por qué?», preguntó él, curioso. «Gracias por mostrarme las posibilidades del amor. Gracias por animarme a perseguir mis sueños. Gracias por ayudarme a redefinir el significado de la palabra hogar». Me besó suavemente en la frente. «Ha sido un honor». Afuera, el cielo de la Ciudad de México se iluminaba lentamente. Un nuevo día comenzaba en esta ciudad, que una vez fue extraña, pero que ahora estaba llena de amor y esperanza. Alejandro, yo y nuestra familia seguiríamos escribiendo nuestra historia. Una historia de amor que trasciende culturas, una historia de valentía y crecimiento, una historia sobre encontrar el verdadero hogar.